Bienvenidos al Mundo en Libertad. Atención a la que está montada. Teníamos hasta ahora el jaleo Podemos, teníamos el jaleo Monedero, teníamos el jaleo todas las entidades de Pablo Iglesias. Bueno, pues ahora ya tenemos directamente el jaleo en el Partido Socialista de Madrid. Le destituyen a Tomás Gómez dice que no se va, le tienen que acabar quitando las cerraduras, poniéndole una persona de seguridad delante de la puerta para que no pueda llegar, y entonces dice él, bueno, va a ser que dimito, ya lo creo que se ha dimitido, no tenía usted llave para entrar, pero bueno, vamos a hablar de toda la que se está montando en el Partido Socialista, con Podemos, con la lista Falciani, con que uno de los principales países que ha estado ocultando rentas es, ¿quién es? Venezuela, el principal financiador de la cúpula de Podemos. Y vamos a hablar también, por supuestísimo, de qué pasa con Grecia, que está al borde del desastre, a menos que asuma las condiciones que le están poniendo, que es lo que le han dicho desde el primer momento. Bueno, Mario Noya, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Vicente Ferrer, hola. muy buenas. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Pedro Cuartango. Hola, bienvenidos. Carlos. Vamos a ver las declaraciones famosas en las cuales parecía que se ponía bravo. Tomás Gómez decía, yo no me voy a ir, yo voy a plantar batalla. Bueno, ha durado 3 segundos. Atención. Es un inmenso error el que ha cometido Pedro Sánchez el día de hoy. Un inmenso error que tiene consecuencias desastrosas para nuestro partido, que tiene consecuencias desastrosas para todos los procesos electorales inmediatos a los que está llamado el Partido Socialista Obrero Español en todos los territorios de nuestro país y especialmente en la Comunidad de Madrid. Voy a defender la democracia y voy a defender a esta federación de los ataques como el que ha recibido hoy. Pero también les digo que voy a defender mi honorabilidad en los órganos internos del partido y, si es necesario, también en los tribunales. Que Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en la debilidad de su liderazgo, se suba a caballo de ese desgaste que ha construido la derecha con un solo objetivo: fortalecer su situación interna en el Partido Socialista Obrero Español. Sé que su única motivación es el poder interno. El poder interno, en este caso, en una federación tan importante como la Federación de los Socialistas Madrileños. Bueno, pues él aludía a una especie de confabulación extraña, que si la derecha, que si los órganos de su partido habían pactado, que si había que quitarle. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque yo tengo la sensación de que Tomás Gómez está pillado, pero muy pillado por el famoso escándalo del tranvía de Parla. Pero yo no entiendo muy bien, porque si te plantas, si citas a tus seguidores, bueno, y a la plana mayor de la agrupación, si te plantas no te puedes retirar al día siguiente. Me parece una cosa muy ridícula. Primero, que te hayan filtrado algo, ¿no? ¿O qué? Pero ya vamos a ver, si pensemos en el tranvía. Si el tranvía te va a llevar al trullo, tú ya puedes tener alguna idea de que algo has hecho raro que te puede llevar al trullo. Y eso ya lo tienes que tener por descontado si das el paso. Si das el paso, si ese cálculo lo hiciesen los políticos españoles, no quedaba bien, ni medio. Bien, Carlos, pero si has dado el paso, lo que no puedes hacer es a las horas retirarte, porque entonces has convertido todo en una parodia muy ridícula por tu parte. E incluso fortaleces a Pedro Sánchez porque dices, este es un elemento, efectivamente. Un día toma la Bastilla y al día siguiente se retira y abandona los cargos. No tiene el menor sentido lo que ha hecho Tomás Gómez. La segunda parte de Tomás Gómez destruye todo lo anterior. El discurso de la legitimidad, el discurso de que él está limpio de polvo y paja, el discurso de que le han hecho un golpe antidemocrático. Tira todo con aceptar la renuncia. Pero de todas formas, eso es cierto. Pero Pedro, aparte de que se le haya o que le haya salido mal la jugada a Tomás Gómez, yo creo que tampoco le ha salido muy bien la jugada a Pedro Sánchez. O sea, la imagen que han dado es lamentable. Yo es creo la del que dedazo. no. Yo creo que han cometido una arbitrariedad por la sencilla razón de que Pedro Sánchez ha dado 2 razones para la destitución. La primera es que Tomás Gómez tenía unas expectativas electorales desastrosas, cosa que es verdad. La segunda razón es su posible implicación en el escándalo del tranvía de Parla. Pero respecto a la primera, hay que recordar que Tomás Gómez ha sido elegido democráticamente por las bases, ha sido elegido secretario general y se ha presentado a unas primarias que ha ganado sin votación porque era el único aspirante. Por lo tanto, era el secretario general del PSM legítimo y el candidato a la Comunidad de Madrid. Y, por otro lado, todavía nadie la ha imputado. O sea, estamos en el terreno de las especulaciones. Seguramente hay algo que no sabemos, pero
De momento, nadie le ha Políticamente acusado de no se puede nada. Por lo afirmar. tanto, o sea, la destitución es una arbitrariedad. Es sencillamente la filosofía de Maquiavelo del fin justifica los medios. O sea, no se le puede destituir porque ni ha sido imputado formalmente por la justicia y porque es el candidato y el secretario de la organización que han elegido las bases. Yo creo Sí, que Manuel. sí es una decisión perfectamente democrática, porque Tomás Gómez es cierto que es el líder del Partido Socialista de Madrid, pero en un congreso a la húngara, es decir, como único candidato. Igual de democrático fue la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, y además, una vez que ocupa ese cargo, tiene toda la legitimidad, según los estatutos del PSOE, para poder destituir a Tomás Gómez. La cuestión clave es cuál es la razón. Evidentemente, el mero hecho de que no tenga unas buenas perspectivas electorales no justifica su destitución, o al menos de esta forma, desde luego que no. Pero Manuel, tú dices que le autoriza los estatutos del Partido Socialista siempre y cuando se demuestre que hay una crisis incontrolable en el Partido Socialista de Madrid. Hay dos puntos. Hay la misma crisis que hace un año, que 2, que 4 y te diría que 20. Hay dos puntos que son para mí los claves en la decisión de Pedro Sánchez. Una, había una crisis interna brutal en el Partido Socialista de Madrid. ¿No la ha habido? Pero eso estaba ahí y iba increciendo, y el punto definitivo ha sido pues que el PSOE de Madrid, con Tomás Gómez a la cabeza, apesta a una trama corrupta procedente del Ayuntamiento de Parla, con su mano derecha implicado en el proceso. Y veremos si Tomás Gómez es finalmente imputado o no. Pero lo que es cierto es que a mí la percepción que tengo es que Pedro Sánchez tiene una información que otros muchos desconocemos sobre Tomás Gómez. Vicente. Bueno, yo estoy con Pedro. Yo creo que tiene un déficit democrático tremendo el que de repente, de buenas a primeras, el secretario general irrumpa en una federación y la desmonte. Porque por las mismas razones podría mañana pues destrozar cualquier otra federación del PSOE, porque en todas hay problemas en esos momentos, y más después de la aparición de Podemos. Entonces, que los mecanismos de elección de Tomás Gómez no hayan sido los mejores, yo creo que las formas hay que guardarlas en democracia, y en el caso de la elección de Tomás Gómez se han guardado escrupulosamente. Luego ya podríamos entrar a si hubiera sido preferible que hubiera un candidato en las primarias o no, pero él era el legítimo secretario general y candidato. Bien es cierto que con esta última decisión de dar un paso atrás de Tomás Gómez, empieza a dar la razón a quienes creen que su imputación es más que probable que esté al caer. Pero eso nos lleva a un segundo problema, y es, yo no entiendo, y yo creo que es lo que de alguna forma ayuda a consolidar esa imagen de casta, de cómo los partidos políticos tienen acceso a informaciones de futuribles imputaciones antes de que se entere la opinión pública. Yo creo que si efectivamente la UDEF está detrás de este señor y tiene argumentos como para que se le pueda cuestionar su continuidad en cualquier cargo, deberían ser o que no los conociera nadie, o desde luego no bajo mano los conociera los políticos para actuar en consecuencia. Lo sangrante ahí es lo que estás diciendo, Vicente. Fijaos, el discurso de Tomás Gómez es el del típico paranoico, pero el problema que tienen los paranoicos, y lo explican mucho de ellos, no, si lo malo es cuando de verdad te persiguen. Es que aquí es cierto que han ido a por él la derecha, la izquierda y esa abominación que es el país ahora mismo. El país, digo, no España, el medio de comunicación, con esa portada vergonzosa del día siguiente, que es una afrenta a la dignidad de los trabajadores de esa casa. Así de claro lo digo. Con la encuesta. La encuesta abracadabrante que lanzan. Entonces, tiene toda la pinta de que ha sucedido lo que dice Vicente, que allí todo el mundo sabe lo que va a hacer el juzgado en los próximos días, lo sabe todo el mundo, y todo el mundo se ha puesto a jugar las cartas. Y ha habido un acuerdo tácito en quitarse a este de en medio. Dejadme que vayamos con otra historia, que también se ha lucido esta semana. Pablo Iglesias anuncia fichaje de Falciani. Dice, Falciani es un amigo, Falciani es el hombre que va a luchar contra la corrupción, y resulta que según se va haciendo pública la lista, lo primero que se descubre es que el país que ha financiado a la cúpula de Podemos, es decir, Venezuela, es el que tiene prácticamente el récord, quitando Suiza y Reino Unido, que son otra historia, y Suiza era el país anfitrión, el que tiene el récord de 12.000 millones escondidos precisamente allí. Vamos a ver a Pablo Iglesias hablando de lo maravilloso que es Falciani.
El señor Falciani va a colaborar con nosotros. Vamos a establecer un grupo de trabajo con él, con la voluntad de elaborar un decálogo, un paquete de medidas contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. El señor Falciani es un experto, es además un valiente que se ha atrevido a hacer lo que deberían haber hecho muchos gobiernos, que es investigar a los que en última instancia nos roban a todos, y es fundamental tomar medidas que sirvan para acabar con esa lacra contra la democracia que apuntala un sistema de totalitarismo financiero que va contra los ciudadanos. Poder contar con el señor Falciani como asesor y que nos ayude a elaborar un paquete de medidas que trataremos de aplicar cuando ganemos las elecciones, para nosotros es un honor. Bueno, lo dice mientras tiene sin explicar el escándalo fiscal de Monedero. Lo dice mientras resulta que ellos, y hablo de ellos personalmente, está por demostrar el tema del partido, han recibido dinero de Venezuela. Aparece Venezuela en la lista Falciani con 12.000 millones ocultos allí. Yo no llego a entender nada de cómo hacen las estrategias ya estos partidos. Bueno, ya de la moral ni hablo. Es la absoluta doble moral y la hipocresía más absoluta, ¿no? Cuando ellos hablan de casta y critican a la casta, resulta que su comportamiento, ahí están los hechos, ahí están los datos, es peor que la casta actual. Hasta el propio Alberto Montero, el director del programa económico de Podemos, admitió ayer que Monedero es un defraudador, pero a pequeña escala. Es decir, que hay que perseguir el gran fraude fiscal y no fijarse tanto en el pequeño defraudador como Monedero. Eso lo dijo el propio Alberto Montero. Bueno, independientemente de esa doble moral, el caso Falciani es interesante porque Pablo Iglesias miente. Falciani no es un experto en fraude fiscal ni en fiscalidad, es un informático. Por lo tanto, mal. No es un héroe, es una persona que está perseguida por la justicia suiza por robar datos bancarios. No una lista de defraudadores. Lo que robó Falciani fue una lista de clientes. En los 130.000, en el listado de 130.000 clientes, no todos son defraudadores. De hecho, la inmensa mayoría de los clientes del HSBC tienen todo en regla. Han salido nombres como Fernando Alonso. Fernando Alonso tenía cuenta en Suiza, pero es que era residente en Suiza, es que tenía todo en regla, es que pagaba sus impuestos legalmente. Por lo tanto, no robó ni denunció el fraude fiscal en ese banco. Simplemente robó la lista de clientes, lo cual es un delito en Suiza y aquí, en cualquier país del mundo. Y tercer punto interesante, ¿la robó por qué? ¿Por amor al arte? ¿Con la intención de denunciar el fraude fiscal? No, lo robó para enriquecerse, porque la intentó vender a otros países, entre ellos al régimen de Líbano. Y esto está demostrado, en este tipo de acusaciones es en lo que se basa la justicia suiza para reclamarlo. Por lo tanto, poner como héroe a este hombre que está perseguido por la justicia ya deja mucho que desear. Pero es que además su intención de entrar en la política consiste precisamente en blindarse, en conseguir un puesto en el Parlamento Europeo para que de esa forma Suiza no le pueda perseguir. De todas formas, la argumentación que está dando Podemos, si la traemos a España y a Monedero, si está habilitado el robo de datos cuando tienes una sospecha de fraude fiscal, estaríamos todos habilitados para entrar en casa de Monedero a llevarnos el ordenador. Tal cual. Digo yo, porque si hay una amenaza de fraude, si hay una posibilidad de fraude, Pedro. Hombre, desde luego Falciani no es una persona ejemplar. Yo creo que se equivoca Podemos al utilizarle como emblema. Lo que pasa es que, yendo un poco más allá de esta cuestión, no sé si me salgo del tema, Podemos ha convertido la política en un espectáculo permanente. Estamos Mediático, siempre en puro. una sobreactuación. Yo escribía el otro día que Pablo Iglesias se parece cada vez más al mago de Oz y que Monedero parece la malvada bruja del oeste. O sea, parecen personajes en búsqueda de un autor. Yo creo que ya es una excesiva sobreactuación la que estamos viendo. O sea, se han convertido en algo tedioso y repetitivo. Y yo creo que efectivamente su doble moral, cuando se miran en el espejo y cuando vemos que ellos hacen lo que condenan a los demás, cada vez tienen menos credibilidad. Y sobre todo, insisto, a mí lo que más me llama la atención es que siempre están en el ruido mediático, en las redes sociales, en la televisión, pero yo estoy esperando a ver cuál es su programa, cuáles son sus ideas y no sus eslóganes. Fijaos, no, pero es que además, bueno, aparte de que Pablo Iglesias es el tartufo, y además ya incluso en la manera que tiene, es como los curas falsarios, como los que van predicando justo lo contrario de lo que hacen o sienten. Mucha gente que va predicando amor y lo que tiene es un odio y un resentimiento y una bilis. ¿Pero qué me estás contando, Pablete? Que es que tienes correos
donde le dices a tu gente, tengo dinero y mejor no hagáis preguntas. No sé si recordáis ese correo célebre. Sí. Y este viene ahora aquí a decirnos que es que los que trampean a la Hacienda y tal son los grandes enemigos de la democracia. ¿De qué democracia? Venezuela, 12.000 millones de dólares, que haga gente el cálculo ha llegado el de lo que dinero supone que para... necesitamos para garantizar, me parece que es la tuerca, mejor no hagáis preguntas. Claro, fíjate, Suyo, personal. Irán, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y va a dar lecciones aquí de fiscalidad, transparencia, etcétera, monedero y el pájaro este, Falciani, que es un ladrón, que ha hecho una cosa tan... Es tan grave que no sé cómo no se repara más. Está robando datos... O sea, vamos a ver, todos los atentados a la intimidad y todo lo que tiene que ver con la protección de datos es material altamente sensible. Que este se ha llevado una lista de datos de una entidad bancaria. No sé si hay, quitando los expedientes médicos, no se me ocurren muchas más datos más cruciales para la intimidad de una persona. Yo creo que él juega, en efecto, yo creo que Falciani no es ningún ejemplo de virtud, pero es verdad que juega con un elemento que como nosotros, yo creo que como periodistas y también como ciudadanos siempre celebramos, y es poder tener acceso a esa información oculta, claro, que seguramente de ninguna otra forma tendrías. Es decir, cuántas veces, claro, al jefe de la mafia se le coge porque ha cantado un miembro de la mafia. Claro. Y desde luego que ese hombre es un mafioso, pero, entre comillas, es decir, siempre se puede vender que hace un favor a la sociedad. También, no, digo, por eso claro, existe esa contradicción, que es la misma contradicción, salvando las distancias, que vive el propio Podemos. Pero ahí tenemos... decir, ¿cómo defiende la regeneración? ¿Cómo hablan de casta cuando ellos son la caspa en Sudamérica? Sí, porque claro, lo que representa Podemos, que es Venezuela, que es Cuba, es la caspa en Sudamérica. Pero ahí tenemos, por ejemplo, los medios, de hecho, una responsabilidad, y es esta. Si te paras un momento y dices, espera, que España, Italia, Francia, les están diciendo algo a Suiza sobre protección de derechos. Protección de derechos, es que no estamos hablando ya de un banco o no. Protección de derechos. El problema con Suiza, por lo que molesta tanto a Suiza del resto de los países, es que es un país garantista de verdad. Es decir, protege a sus ciudadanos o a la gente que está al amparo de sus leyes. ¿De verdad alguien se hace una idea? No, un momento. No, Mario, es que, bueno... Yo creo, cuando se habla... Vamos a ver, cuando se habla... Yo creo que ahí nos vamos al tema Suiza, paraísos y demás. Es que los paraísos, ojo... Pero dejadme que devuelva el tema hacia Podemos, porque yo creo que aquí lo que ha quedado claro es una cosa. A ellos les pillan en fraude fiscal. No se dan los contratos, no se dan las facturas, no se dan explicaciones. Pero ellos argumentan que mientras al resto de la población te puedes colar en sus cuentas, sacarle los datos, hacerlos públicos, porque todos los demás son defraudadores. Es decir, yo para mí no pienso dar ni una explicación porque puedo hacer lo que sea. Por eso es lo que digo, Carlos, y el país que más te impide hacer eso y es el que pones en el disparadero. El resto son los malos y les puedo hacer lo que me dé la gana. Entrar en sus cuentas, mirar sus casas, hacer lo que les dé la gana. O sea, el mensaje que ha traslucido de Podemos es brutal. Exacto. O sea, ellos están al margen de la ley, los demás están no en la ley. Están absolutamente supeditados a lo que ellos quieran arbitrariamente que sea la ley. Pero fíjate, lo que yo creo, perdón, es que debemos escandalizarnos, porque es así, pero no deja de ser más que lo que hacen todos los partidos políticos, porque tenemos al PSOE que pone por arriba de cualquier cosa las elecciones democráticas y las primarias, y ya vemos lo que acaban de hacer con las primarias. Pues tenemos al Partido Popular que dice que es ejemplo de transparencia, y resulta que, bueno, pues sabemos todo lo que ha pasado con Bárcenas, con los sobres y con la financiación irregular del partido. No, pues yo lo que voy es a que estos son tan casta eso caspa, es, claro, sí, yo totalmente de acuerdo, y hacemos bien en escandalizarnos. Esto van a ser peores, porque, es decir, los demás están en un juego gatopardesco de hacer una especie de intervención en sociedad, pero además muchas veces hacen intervenciones puntuales. Es decir, mientras no se muevan las cosas, deja de hacer. Estos no, esto van a hacer tabla rasa. No quieren disimular, no tienen el menor interés en disimular. Y vais a ver lo que bueno se ponen en mano de... Podemos ser mucho peor que el Partido Socialista y el Partido Popular, porque efectivamente ellos defienden un sistema totalitario. Y eso es así. Por lo tanto, claro que es mucho peor que el Partido Popular y el Partido Socialista, porque aunque estos partidos tienen sus problemas internos, sus corruptelas, sus deficiencias, cosa que yo he criticado siempre en todo lugar, son partidos que aspiran a una socialdemocracia, por decirlo así, europea, con una serie de garantías, libertades y derechos, cosa que Podemos es todo lo contrario. Podemos se inspira en el régimen corrupto, dictatorial y ruinoso de Venezuela. Casualmente, el mismo régimen que tiene depositados en el banco HSBC en Suiza 12.000 millones de dólares.
como Estado, cuidado, como Estado, no como particulares, sino el propio régimen venezolano. Andrade tiene 700 millones de euros. Es tremendo. Y luego, eso sí que es, vamos, es una broma, la corrupción que hay en el PP y PSOE es una broma comparada con la Venezuela, que son los países más corruptos del mundo, según todas las ONGs e instituciones que se dedican al estudio de este tipo de temas. Por lo tanto, y ese es el modelo de inspiración. Pero es que además a mí me revienta mucho la doble moral de Podemos. Porque vamos a ver, Pablo Iglesias y Monedero, que se hartan de decir que la culpa de la crisis es culpa de los ricos y los capitalistas. En eso se resume todo su discurso. Pues bien, los dos son millonarios. Son millonarios. Monedero con 700.000 euros en distintas cuentas. Además, un especulador peligroso, 500.000 euros en fondos de inversión. Vaya, vaya con la hipocresía de Monedero. Pablo Iglesias, según su última declaración fiscal del IRPF, en el año 2013 ingresó 70.000 euros. Pertenece a la privilegiada casta del 1% más rico de España. Y además, ellos que se rompen las vestiduras contra el fraude fiscal, diciendo que el fraude fiscal es el gran cáncer de la democracia, resulta que Monedero es un defraudador, según los propios inspectores de Hacienda. No los técnicos, los inspectores de Hacienda, que le han abierto un expediente. Y Pablo Iglesias está siendo investigado por cobrar en negro. Hombre. Hay un detalle ahí que es importante. Muy rápido, también, que quiero pasar al tema de Grecia. Y que se está dejando pasar. Y a Monedero le piden, ¿cuánto era? 130.000 euros. Y lo suelta 200.000 euros en la complementaria. Y lo soltó al día siguiente. Oye, no, yo creo que firmó, pero todavía no los ha hecho efectivo. Me da la es que sensación. la pregunta es, no sé, ¿tenéis vosotros a mano 200.000 para decir, venga, va, aquí, y no se hable hoy, más? Yo creo que el ingreso todavía Hoy no me se has ha- pillado sin suelto hoy. Pero déjame que vayamos al tema de Grecia. Manuel, que te quiero preguntar, a ver en qué puede acabar esto. Porque aquí hemos visto muchos posicionamientos. Yo tengo la sensación de que Syriza está empezando a bajarse de su posición de órdago, de Varoufakis, el jugador de póker, etcétera, etcétera. Luis de Guindos lo explicaba así la posición de España. Estamos dispuestos a negociar con Grecia. Grecia necesita a la zona euro, necesita nuestra solidaridad, no tiene acceso a los mercados. Si quiere pagar sus servicios públicos fundamentales, pues necesita esta financiación. Y simultáneamente tiene que cumplir sus compromisos, ¿no? Es decir, ese es el planteamiento. ¿Va a tener que acatar lo que diga Europa? Está acatando ya. Está acatando Ya ha empezado a acatar. En el Eurogrupo no se llegó a un acuerdo porque... Se ha puesto al lunes. Porque básicamente, bueno, Alemania, ellos insistían en la necesidad de un crédito puente, pero sobre todo en la necesidad de volver a caer en déficit, en suavizar muchísimo las condiciones. Lo que ha hecho Alemania fue negarse y ahora mismo ya se están empezando a plegar. Vamos a ver, Tsipras ha dicho que el programa de rescate ha quedado finalizado, que la Troika ha muerto y que se acabó la austeridad. Pero la realidad es otra. Según las últimas informaciones, la negociación apunta justo lo contrario. La Troika se mantiene exactamente igual. Lo que pasa es que ya no se llama la Troika, se llama de otra forma. Pero se mantiene, el órgano de supervisión de Grecia. Además, Grecia empieza a plantear la posibilidad de renovar o extender el programa de rescate, cosa que antes no aceptaba. Ellos daban por muerto el actual programa de rescate y ahora ya están negociando su extensión. Entonces, va a tener que parar todas las promesas estas que hizo de gasto. Y el tercer punto, Hace una semana. el de la famosa austeridad. Grecia directamente, nada más Tsipras, nada más llegar al poder, dijo que iba a disparar el gasto público, que se acabó la austeridad, que volvían al déficit público, a la deuda pública. Pues bien, ahora lo que está empezando a decir Grecia es que, bueno, que sí, que van a cumplir con el equilibrio fiscal, que van a seguir registrando superávit, pero no tanto. Es decir, lo que ha hecho Alemania es decirle, en lugar de exigirte un 4% de superávit fiscal, es decir, que ingreses más de lo que gastas, Primario. te vamos a exigir un superávit fiscal primario del 1,5 o del 2. Pero eso significa que vas a tener que seguir registrando superávit. Eso es austeridad. Pedro. Yo creo que estoy de acuerdo con Manuel. Es evidente que Tsipras va a tener que aceptar las condiciones que le imponga la Unión Europea. Aquí lo único ya que está en discusión es cómo va a salvar la cara. Es decir, ya decíamos la semana pasada que el escenario de que Grecia se salga del euro es impensable, porque sería una catástrofe. Y aquí, como se ha visto estos días, se ha visualizado, Grecia se enfrenta en una mesa de negociación a todos los demás países del euro, a Alemania y los países nórdicos, pero también a países como Irlanda, como España y como Portugal. Quiebra, se enfrenta a su quiebra. Claro, y a su quiebra como país. Por lo tanto, no le queda otro remedio que ceder, entre otras razones porque necesita esa inyección de liquidez para pagar a los funcionarios y afrontar los compromisos que tiene pendientes. Por lo tanto, estamos ante una situación de transición. Es evidente que la Unión Europea le va a dar un crédito puente, le va a ayudar a cambio de que él asuma los compromisos
que había asumido su predecesor, Samaras. Todo ese tipo de promesas de subida de los sueldos a los funcionarios, de las pensiones, la cancelación de las privatizaciones, todo eso se lo va a tragar. Es decir, yo creo que él va a tener un coste electoral, un coste de imagen a corto plazo muy, muy serio. ¿Cómo se puede trasladar eso, Vicente, ese coste? Porque quien pretendía utilizar el experimento griego era Podemos. Si Podemos se planta aquí y dice, ellos han intentado impagar, no han podido. Ellos han intentado ampliar los funcionarios, no han podido. Ellos han intentado parar la agenda, no han podido. Yo es que creo que, estoy de acuerdo, yo creo que la Unión Europea es que no podía hacer otra cosa que no moverse de donde está. Pero yo creo que sí que le van a dar alguna baza, siquiera cosmética, pues la troika ya no existe. Sigue funcionando igual, pero le hemos quitado el nombre. Es decir, tienen que darle alguna baza para que, y también para que no se incendie Grecia y que aquello ya sea un caos absoluto, de tal forma que el gobierno actual pueda vender ante los ciudadanos que, bueno, que la negociación ha sido difícil, pero que ha conseguido algo, pues una refinanciación, eso que decimos de que la troika no exista, tienen que darle algo. Y yo creo que siempre se agarra, igual que se agarrará el gobierno internamente en Grecia a eso, yo creo que Podemos en algún momento pues también podrá vender que, bueno, pues que Grecia ha sido escuchado en los foros internacionales y eso. Grecia también, ojo, puede jugar la baza geoestratégica. Ya ha hecho guiños de que si Rusia y Europa está en una situación complicada. Es decir, que Grecia está en disposición no de exigir nada, porque es que Europa no le puede dar nada, porque bueno, ningún país está dispuesto porque sería soliviantar a los propios electorados del resto de países de la Unión Europea. Pero por otro lado, sí que yo creo que de alguna forma hay que darle alguna salida honrosa para que no vuelva absolutamente vapuleado a Atenas y yo creo que a esos mismos argumentos... Y vuelvan otra vez a elecciones. Y vuelva otra vez... No, porque entonces ya el caos ya sería tremendo. Entonces, a esos mismos argumentos que se pueda acoger internamente, pueden a lo mejor en un momento dado, pues Pablo Iglesias decir, bueno, vean cómo decían que se iban a comer con patatas fritas a Grecia y Grecia está ahí, le han refinanciado la deuda, ya no existe la troika y ese es el camino. Mario. El problema del voto a Podemos es que es un voto demencial en buena parte, es un voto emocional y muy cebado por el resentimiento y de hecho muy irracional, aunque ellos vayan de iluminados, porque es, que decís que son ladrones, pues ahora más. Que decís que, es decir, vuelven en contra, vuelven a favor los ataques que reciben y eso es un poquito desolador. Pero es que además, si reparas, de nuevo, vamos al inicio del programa, en cómo está el PSOE y demás, tienen muchísimo campo en donde seguir barriendo. Yo creo que a la izquierda de Podemos la puede derrotar la izquierda socialdemócrata que ha habido en España. De hecho, en los 2 o 3 pellizcos, porque ni siquiera han sido otra cosa, que le han metido a la izquierda a Podemos, lo ha dejado tiritando. La entrevista de Ana Pastor, es decir, cada vez que la izquierda de verdad quiere dar problemas a Podemos le ponen en apuros. Y, por ejemplo, es una pena, si os fijáis, hay una segunda línea en el PSOE de gente joven, hay una chica ahora que no recuerdo cómo se llama, que son buenos y entran al debate, o sea, no son Beatriz Talegón, no son esta cosa. Y fíjate, Hormigos, esto ¿no? que ha pasado... Hormigos tampoco, ¿no? Los Hormigos tampoco. Esto que ha pasado en Madrid, a esa segunda fila que podría tirar hacia adelante con el Partido Socialista, lo mismo termina por descabezarla antes de que asome precisamente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, la semana que viene veremos en qué se va materializando ese acuerdo y si terminan de pisotear su programa en Syriza y cómo lo interpreta aquí Podemos. Vamos a dejarlo aquí, la semana que viene estaremos de nuevo 7:30 de la tarde, los viernes saben, a través de la página web de Libertad Digital es Radio y del Mundo.es. Hasta entonces, a levantar España.